Hola chicos, en esta nueva clase de historia vamos a desarrollar el tema de la sociedad industrial. En las clases anteriores habíamos visto la revolución industrial, habíamos hecho hincapié más precisamente en los cambios económicos, en los cambios productivos que se produjo en este proceso. Ahora vamos a estudiar con mayor profundidad los cambios en la sociedad. Y cuando me refiero a los cambios en la sociedad, me estoy refiriendo a la aparición de nuevas clases sociales, al proceso de urbanización y a la aparición de nuevos conflictos que genera esto. Así que el objetivo de esta clase es justamente visualizar estos cambios que produce la revolución industrial en la sociedad y que persisten en muchos casos, aunque con algunos cambios, en las sociedades actuales. Vamos a estudiar entonces estos procesos. Empezamos con el proceso de urbanización. ¿Sí? Antes de la revolución industrial, la población en Inglaterra y en gran parte de Europa vivía mayoritariamente en el campo, se dedicaba al trabajo en el campo, y las ciudades eran pequeñas. Acá la vemos representada con color amarillo y con color verde sería la parte rural. Cuando comienza este proceso de revolución industrial, va a haber un cambio porque en el campo empiezan a aplicarse nuevas tecnologías, como por ejemplo esta trilladora que reemplaza la mano de obra que vemos arriba, el sistema trienal que se divide el campo en tres. En un lugar se siembra trigo, el otro avena y se deja el barbecho otro, y al año siguiente se va rotando, tal cual vemos en esa imagen que tenemos acá. Y esto va a producir la expulsión de los campesinos de las zonas rurales y el crecimiento de las ciudades, como vemos acá. La parte amarilla crece, o sea que las ciudades o el centro urbano crece, y se reduce un poco la parte rural, o se ocupa de otra manera la parte rural. Eso es la expulsión de los campesinos. Los campesinos abandonan entonces los campos y se trasladan a las ciudades industriales en busca de trabajo, en busca de subsistencia, porque ya no tenían lugar en el campo y se van a transformar entonces en obreros. En las ciudades van a encontrar un ambiente totalmente distinto. Acá vemos dos imágenes, el campesino que trabajaba en el campo, tenía contacto con la naturaleza, tenía espacio, tenía libertad. En cambio en la ciudad está contaminada por el humo, calles estrechas, oscuras. Es una gran diferencia. En la ciudad la vida era mucho más veloz, así que el cambio que sufrieron los campesinos fue muy importante. Los obreros, vemos las clases sociales, dijimos que habrían surgido nuevas clases sociales, y son los obreros. ¿Y de dónde venían los obreros? Como dije anteriormente, venían del campo, eran antiguos campesinos. A los obreros también se los denominaba proletarios, que significa hijos, que era básicamente lo único que ellos tenían. No tenían propiedad, ningún tipo de propiedad, y lo único que podían dar, digamos, era su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Cuando llegaron a las ciudades, habitaron en casas muy precarias, hacinados o en alcantarillas alrededor de las ciudades industrializadas. La vivienda era generalmente de un solo ambiente, donde la familia dormía, cocinaba en un solo ambiente. Las fábricas eran cerradas, sin ventilaciones. Los obreros debían trabajar al ritmo de las máquinas, impulsadas por la energía del vapor, y estaban parados siempre, todo el día. También se emplearon a las mujeres y a los niños, porque eran más dóciles de manejar y se les pagaba mucho menos que los hombres. Entonces se los empleaba como fuerza de trabajo. La alimentación de la clase obrera se basaba básicamente en la papa y el pan, que era lo que ellos consumían mayoritariamente. Por ahí consumían carne, pero muy poca,
y la carne de corte más duro, o sea que tenían que cocinar mucho tiempo. El salario de los obreros iba para los hombres semanalmente en 7 chelines, para las mujeres casi la mitad, 3 chelines, para los niños 2. Y hay que tener en cuenta que a los obreros se les cobraba multa. Por ejemplo, se les cobraba multa por faltar a trabajar, se les cobraba multa por estar enfermo y no ir a trabajar y no mandar un reemplazante, se les cobraba multa por llegar tarde, por abrir una ventana, por silbar. Era multa por todos y generalmente la multa iba de 1 a 2, 3 o 5 chelines. Si tomamos en cuenta que constantemente se les cobraba multa y lo que ganaban ellos, nos damos cuenta de que las multas se les llevaban gran parte de su salario. Los obreros también podemos decir que trabajaban entre 12 y 16 horas diarias y 6 días a la semana: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y el domingo era el único día que tenían de descanso, y en algunos casos lo utilizaban para ir a las iglesias y para salir a pasear en plazas populares o en atrios. Los capitalistas es la otra clase social nueva de este proceso de industrialización. Era la clase más acomodada, provenían de antiguos artesanos, comerciantes, empresarios de la producción domiciliaria. ¿Sí? Recordemos de la forma de producir antes de la revolución industrial. Y se sumaron a la burguesía comercial ya existente, aunque tuvieron que ganarse su lugar, enfrentándose a las otras clases acomodadas como la aristocracia y la burguesía monopólica. Sin embargo, lograron acomodarse muy bien. Sus viviendas, vivían prácticamente en mansiones, viviendas de varios pisos, con bastante lujo, muchos ambientes, uno para dormir, otro para cocinar, para alimentarse, y vemos algunas representaciones gráficas. Estos eran los dueños de las fábricas, de las herramientas, de las máquinas que había dentro de las fábricas, lógicamente también del capital que se invertía, de la riqueza. Acumularon una gran cantidad de riqueza, le pagaban muy bajos salarios a los obreros, porque ellos pensaban que debían guardar dinero porque su situación era inestable, ¿sí? Y además, digamos, de alguna manera querían proteger, decían ellos, según sus pensamientos, a los obreros. ¿Por qué? Porque se decía, o pensaban ellos, que si les pagaban más a los obreros invertirían su plata en los vicios, como por ejemplo el alcohol, ¿sí? Si es que entonces ganabas más el obrero, podía invertir en esos vicios, y eso haría que el obrero dejara de trabajar, no fuese responsable, ¿sí? Esto se basaba también en lo que se conoce como la moral puritana, ¿sí? Que tiene que ver también con el pensamiento religioso de esa época. Por lo tanto, buscaban que los obreros ganasen lo esencial para vestirse y para alimentarse. También, en comparación con los obreros, la alimentación de esta clase capitalista se basaba, o abundaba la carne, las frutas, la leche. Recordemos que los obreros, su alimentación se basaba solamente en la papa y el pan. Y si consumían carne, consumían los cortes más duros, tenían que hacerlos cocinar mucho tiempo, lo que significaba gastar mucha energía, y la carne por lo general era destinada para el padre, que era el sostén de la familia. Aunque recuerden que nosotros dijimos
que también trabajaban los niños y las mujeres. Prácticamente en una familia trabajaban todos. Y las mujeres, aparte de trabajar en las fábricas, tenían que atender la casa, ¿sí? Los quehaceres de la vivienda. Vamos a ver las luchas sociales o las luchas de clase, ¿no? Que también son nuevos en este periodo. Tanto los obreros como los capitalistas buscaban todo lo que tenía a su alcance para protestar y defender sus intereses. Acá vemos desde el lado de los obreros, el ludismo. ¿Qué es el ludismo? Es un movimiento que a fines del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX buscaba destruir las máquinas, porque decían que el empleo de las máquinas en las fábricas dejaban a los obreros sin trabajo. Así, sus ataques a las fábricas, en sus ataques a las fábricas dejaban una nota firmada por un tal capitán o general Lud, en alusión a Ned Lud, que era una persona que había actuado de la misma manera en 1769, hasta que el gobierno dispuso reprimir este movimiento y ejecutar a algunos de sus digamos miembros en 1816, y a partir de entonces empieza a decaer este movimiento. La burguesía o los capitalistas también empiezan a utilizar todo lo que tenían a su alcance para mejorar su situación. Les decía que estaban enfrentados hacia la aristocracia, por lo tanto ellos emplean su influencia en el parlamento, porque también empiezan a tener presencia en su parlamento, y así desde el parlamento logran, por ejemplo, prohibir la importación de textiles de la India, lo que lo beneficiaba en su comercio, anular el monopolio, lo que le daba ampliación de su acción, aprobar las leyes para que los obreros no puedan protestar ni organizarse, derogaron la ley que regulaba el precio de los cereales, ¿sí? Que manejaba la aristocracia terrateniente, y crearon la lista negra para impedir que aquellos obreros que fueran sancionados fueran empleados por otras fábricas. Volviendo un poco a los obreros, el origen de los sindicatos fue la sociedad de ayuda mutua. ¿Qué era esto? Es cuando los obreros de manera voluntaria de algunas fábricas empezaron a aportar una cuota fija con digamos, con el fin de ayudarse entre ellos. Esta unión, luego pasaron las unión por oficio, ¿sí? Empezaron a surgir las unión por oficios, que también funcionaban lo mismo que las sociedades mutuas. Estaban ligadas, pero eran ilegales en un principio, pero pretendían representar frente al Estado y a los capitalistas, o sea, representar a los obreros frente al Estado y a los capitalistas. Lograron realizar huelgas, manifestaciones, también obtuvieron el sábado inglés. Recuerden que anteriormente dijimos que trabajaban entre 12 y 16 horas. También lograron derogar la ley que les impedía su organización y protesta, aunque no lograron todavía 8 horas diarias de trabajo, ni mejores condiciones de trabajo, ni salario. El cartismo, ya en el siglo XIX, fue un movimiento también obrero, pero que buscaba derechos políticos, el derecho del voto universal para los hombres mayores de 21 años. Creían que para ganar sus derechos ellos tenían que tener representación en el Parlamento, y así podían dictar leyes que ayudaran a los sectores obreros. Por eso querían participar en el Parlamento y en la política, tener el derecho a votar, porque hasta ese momento las leyes inglesas decían que todos tenían derecho a votar, pero que tenían que tener un cierto ingreso mensual, cosa que ningún obrero alcanzaba eso. Así que este movimiento, entre 1839 y 1848, presentaban un petitorio año tras año, y este petitorio se llamaba la Carta del Pueblo, y era presentado ante el Parlamento para que se apruebe. Aunque este movimiento no logró sus objetivos y fue duramente reprimido, fue el primer movimiento obrero que buscaba derechos políticos. Y así vemos algunas acciones tanto de la burguesía como de los obreros que buscaban lógicamente mejorar su situación y defender sus intereses. Volviendo un poquito antes de terminar,
en las acciones de los de la burguesía. Allí dije que la burguesía había logrado en el Parlamento derogar la ley que establecía el precio de los cereales. La aristocracia terrateniente, que era la que tenía o era dueña de las tierras y se dedicaba al cultivo, ¿sí? Eran los antiguos nobles. A ellos le convenía que el precio de los cereales importados subiese, ¿sí? O se impidiera la importación de cereales. ¿Para qué? Para que la producción de sus cereales en el mercado interno suba, lo que produciría una suba del pan, que era, como dijimos antes, el alimento principal de los obreros. Por lo tanto, le beneficiaba a ellos porque iban a ganar más. En cambio, perjudicaba a la burguesía. ¿Por qué? Porque al subir el precio del pan, lógicamente los obreros buscarían ganar más para cubrir esa suba. Entonces la burguesía busca derogar esta ley, así no sube tanto el precio del pan y no suben ellos los salarios de los obreros. ¿Sí? Esas eran formas de pelear por sus intereses. Así que bueno, llegamos acá a este final. Espero que se haya entendido estos nueva sociedad que se comienza a gestar a partir de la revolución industrial, que podamos identificar qué es la urbanización de la sociedad, cuáles son las clases sociales nuevas, aunque aquí nos está faltando una, que sería la clase media, que vamos a estudiarlo más adelante, y cómo se fueron dando la lucha de clase, la lucha entre estas dos nuevas clases. Muchas gracias por su atención y espero que participen desarrollando sus actividades. Espero las consultas por los canales en los cuales estamos trabajando. Gracias.